Creo yo que en esta tarde en esta noche, perdón, hay una enseñanza muy buena que habla de hacer las cosas a nuestra manera, ¿no? Por lo general queremos hacer las cosas a nuestra manera. Esa es la tendencia de nosotros, los seres humanos, pero cuando Dios creó al hombre, a Adán y Eva, Dios le dio instrucciones para que hicieran cosas que los iban a llevar a la bendición y también cosas que lo podían llevar a destrucción, a desastre. Adán y Eva decidieron hacer las cosas a su manera y realmente esto afectó sus vidas, sus hijos, sus generaciones. Y hasta el día de hoy nosotros hemos sido afectados por que ellos decidieron vivir a su manera. Y justamente el título de la enseñanza de hoy se llama A mi manera, a mi manera. ¿Verdad? Nosotros podemos decir en el Padre nuestro, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, hágase tu voluntad. Se escucha muy lindo, ¿verdad? Siempre le decimos a Dios cuando estamos en un momento de dificultad, en un momento que no sabemos qué hacer, un momento de enfermedad y no sabemos qué hacer, le decimos Dios que se haga tu voluntad, porque ya de repente hemos metido la pata, ya hemos visto las consecuencias de nuestras malas decisiones y cuando ya le hemos regado o no hemos sabido qué hacer, ya Señor que se haga tu voluntad. Pero realmente, ¿será que nosotros estamos diciéndole que se haga tu voluntad, Señor? ¿O es que nosotros estamos haciendo las cosas a nuestra manera y finalmente le decimos, Señor, hágase tu voluntad, como que nos lavamos las manos y se la pasamos a Dios? ¿Verdad? A veces cometemos grandes errores y le decimos al Señor, Señor, ya tú ve, pero no es así. Es importante tener claro cómo estamos actuando desde un comienzo, si realmente estamos haciendo las cosas con respeto a Dios, si Jesús las haría en nuestro lugar, ¿verdad? ¿Cómo actuaría Jesús si estaría frente a esta situación? ¿Actuaría como yo actúo? ¿Diría lo que yo digo? ¿Haría con su prójimo como lo que yo hago? ¿Haría así con su esposa si tuviera o fuera hombre y estuviera casado con su esposa? ¿Actuaría así con sus hijos? ¿Actuaría así con la gente con la que trabaja? ¿Actuaría así con su prójimo? Entonces, a veces definitivamente nosotros no vamos a hacer las cosas como Jesús las haría, ni como Dios las manda. Y decidimos más práctico hacer las cosas a nuestra manera. Y me incluyo porque hay momentos donde uno ni siquiera le consulta a Dios, uno lo hace a su manera. Pero esto siempre va a traer graves consecuencias. Cuando uno hace las cosas a su manera, se va a dejar llevar por la ira, por la cólera, por esa forma de ser, a veces ese carácter iracundo. Y vamos a ver lágrimas correr de parte de nuestros hijos, nuestra esposa, esposo, familiares, amigos, prójimo. Y bueno, acá vamos a leer justamente el caso de un hombre que era el rey de Israel en aquel entonces llamado Saúl. Este hombre, al comienzo, cuando comenzó su reinado, él hacía las cosas como Dios les mandaba. Dios le decía, haz esto, él lo hacía. Párate de cabeza, se paraba de cabeza. Vas a hacer esto. Y Saúl lo hacía. Y todo lo que él hacía, Dios lo hacía prosperar. Dios bendecía su reinado. Dios bendecía al pueblo por causa de Saúl, porque Saúl estaba lleno, también dice la Biblia, del Espíritu de Dios. Pero llegó un momento donde él quiso hacer las cosas a su manera. Imagínense, dice la Biblia, que el hombre de Dios en aquel entonces se llamaba Samuel. ¿Y qué tenía que hacer Saúl? Tenía que consultar con el que le servía a Dios, el profeta de Dios, el que hablaba con Dios para decirle qué es lo que tengo que hacer. Pero como Samuel, que se llama este profeta, demoraba en venir, él quería hacer las cosas impacientemente a su manera. No consultaba con Dios, no consultaba con Samuel, que era el quien le interpretaba todo lo que Dios le decía, su intérprete. Y bueno, pues él vio grandes consecuencias. Y dice la Biblia que este hombre cometió grandes locuras. Él proclamó ayuno al pueblo de Israel después de haber tenido una gran victoria. Él dijo, vamos a ayunar, nadie va a comer nada. ¿Y qué era lo que el pueblo tenía en ese momento? Tenía hambre, porque después de una guerra, después de un arduo trabajo, creo que es normal que todo el mundo tenga hambre. Entonces ellos se morían de hambre, pero Saúl, que era el rey, proclamó ayuno. Dijo, nadie come nada, 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 nada. Entonces su hijo que no sabía nada, que había estado también en una guerra, y el hijo Jonatán había hecho ganar al pueblo de Israel sin que lo supiera su padre, él cuando regresa de la guerra decide comer algo.
sin saber que su padre había dado la orden que tenía que ayunarse. Ayunarse es no comer nada. Y que iba a venir sobre la persona que no ayunaba, no obedecía, iba a haber muerte. Entonces todo esto estaba en el corazón de Saúl. A él se le habían subido los humos porque había tenido grandes victorias, porque él veía que todas las cosas le iban bien, pero su corazón, escúchame bien, empezó a distorsionarse, empezó a desobedecer a Dios y empezó a hacer las cosas a su manera. Y él decía, las cosas se hacen a mi manera. Entonces vio grandes consecuencias, vio cosas terribles y dejó que la ira, que la cólera, ese momento de cólera que todos tenemos, ¿verdad? Se saliera de él, se saliera de control y empezó a cometer grandes locuras, aún en contra de su propio hijo. Es importante que analicemos bien. La Biblia dice que nosotros debemos morir cada día. Morir cada día no habla de morir físicamente, sino que habla de nuestra carne, habla de nuestro carácter, habla de nuestra manera de explosionar. Debemos morir cada día. Debemos crucificar a nuestra carne, así como Cristo, dice la Biblia, que con Cristo estamos juntamente crucificados, que significa que no se va a hacer nuestra voluntad, sino que tenemos que hacer la voluntad de Dios, que no tenemos que hacer la voluntad de nuestra carne, sino que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Entonces, Saúl en este momento no estaba haciendo lo que Dios le había ordenado. Él empezó a hacer las cosas a su manera. Si tú lees todo 1 Samuel capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, mándate hasta el 15 y 16, vas a encontrar muchas cosas, cosas muy feas de Saúl, cosas buenas pero al final cosas muy feas, desobediencia al máximo. Vamos a leer en 1 Samuel capítulo 14 versículo 41. Mira cómo comienza este versículo. Entonces Saúl oró: Dios de Israel, ¿por qué no le has contestado a tu siervo hoy? Si mi hijo o yo hemos pecado, Señor Dios de Israel, que salga Urín, y si ha pecado tu pueblo, que salga Tumín. Quiero que entiendan un ratito antes de seguir leyendo. Era como decir cara o sello. Si sale la cara de una moneda, sea que ellos han pecado. Si sale la otra cara, nosotros hemos pecado. La suerte cayó para que los culpables eran Jonatán y Saúl. ¿Y qué fue lo que hizo Saúl? Él no oró, dice la Biblia. Se escucha muy bien que habló con Dios, pero él no estaba esperando a Samuel. Samuel era el que representaba a Dios, era el siervo de Dios, era el profeta de Dios. ¿Qué tenía que hacer Saúl? Consultar con Samuel, porque Dios quería que las cosas sean así y Saúl la sabía. Pero ¿qué hizo Saúl? Agarró una moneda, por decirlo así como en la actualidad, si sale esto, sale aquello. ¿Por qué? Porque él se había enterado de que habían comido y nadie quería decir quién había comido, y quien había comido había sido su hijo Jonatán, sin saberlo. Entonces él dijo, a ver si es que la suerte cae para nosotros o para ellos, y salió. La suerte cayó en su contra. Entonces, según él había estado orando, el pueblo estaba ahí, era un hombre que amaba y que temía a Dios, porque hay mucha gente que habla de Dios, ¿verdad? Que habla de los versículos bíblicos y parece que están bien, pero sus hijos dicen, pero mi papá habla de Dios, mi mamá habla de Dios, pero tiene unas actitudes tan feas. Quiero que sepan que yo también he cometido ese error. Cuando mis hijos han sido pequeños, he cometido grandes errores y mis hijos posiblemente habrán pensado, mi papá, mi mamá son así, o mi papá es así, pero Dios no es así. ¿Por qué mi papá actuará así? ¿Por qué mi papá actuará así? Porque a veces somos nosotros quien mencionamos a Dios como lo hizo Saúl, pero no quiere decir que mencionemos a Dios o hablemos de Dios o hablemos de la Biblia para decir que realmente estamos actuando como Dios actuaría o como Dios quiere que nosotros actuemos. Entonces acá podemos ver a un Saúl que está orando a Dios, vemos a un Saúl que está comunicándose con Dios, vemos a un Saúl que está mencionando a Dios delante del pueblo, delante de su hijo, pero no consultó con el hombre que Dios le había dicho a él que tenía que consultar. Entonces estaba haciendo las cosas a su manera. Él estaba pasándose por encima de lo que Dios había dicho y aparentemente estaba haciendo las cosas bien. ¿Eso puede pasar con nosotros? Claro que sí. El hecho que mencionemos a Dios, el hecho que digamos yo le sirvo a Dios, el hecho que digamos yo honro a Dios, yo le diezmo, yo le ofrendo, el hecho que le diga yo dirijo personas, el hecho que digamos yo confieso mis pecados a Dios, yo hablo con Dios, no quiere decir que nosotros no estemos haciendo las cosas a nuestra manera. Acá Saúl parecía un cristiano 100%, un hombre realmente que temía a Dios, pero estaba rompiendo los principios de Dios. Estaba
rompiendo lo que Dios había establecido y Dios había hablado. Entonces vamos a continuar leyendo, por favor. Muy bien. La suerte cayó sobre Saúl y Jonatán y los demás quedaron libres. Saúl dijo: echen suerte de nuevo para ver si el culpable es mi hijo Jonatán o yo. La suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo: dime, ¿qué hiciste? Jonatán le dijo: solo probé un poco de miel con la punta de mi vara. ¿Debo morir por eso? Saúl juró: que Dios me castigue duramente si tú no mueres hoy, Jonatán. Préstame mucha atención a lo que estoy leyendo. Esto es algo, parece una película de terror, parece una película o sea, uno no puede creer lo que uno está leyendo. Cómo es que su padre estaba diciendo: tú comiste, pues vas a morir ahora por eso. ¿Por qué? Porque estaba lleno de cólera, estaba lleno de ira, estaba lleno de orgullo y mencionaba a Dios. Hablaba de Dios. El hecho que hablemos de Dios o mencionemos a Dios no quiere decir, escúchame bien, que estemos bien con Dios, que estemos haciendo la voluntad de Dios. Entonces este hombre estaba mal. Quería decirle a su hijo que iba a morir porque había comido un poco de miel. Su hijo sin saberlo. Y el hijo le dijo: ¿debo morir por eso, papá? Y el papá le estaba afirmando que sí, tienes que morir por eso. Préstame mucha. Vamos a continuar leyendo. Solo probé un poco de la miel con la punta de mi vara. ¿Debo morir por eso? Saúl juró: que Dios me castigue duramente si tú no te mueres hoy, Jonatán. Pero los soldados defendieron a Jonatán diciendo: Jonatán le dio una gran victoria a Israel hoy. ¿Tienes que morir? ¿Tiene que morir? Jamás. Porque el Señor viviente, por el Señor viviente, que ni un cabello de su cabeza caerá al suelo. Préstame mucha atención. ¡Qué tremendo! Vemos al rey que supuestamente tiene la máxima autoridad. La máxima autoridad donde todos tienen que obedecer, pero los soldados, pero los guerreros, pero la gente que estaba ahí, la gente de guerra, los soldados, la gente de guerra que estaba ahí, que venían de la guerra, dijeron: no morirá Jonatán. No va a morir porque él le ha dado victoria a Israel. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en este momento? Saúl estaba perdiendo la autoridad. Saúl estaba dando un pésimo testimonio como rey. Realmente su actitud egoísta, su actitud de cólera, de ira, de idolatrarse a sí mismo, hizo de que la gente no quisiera obedecerlo y dijeron: ni un pelo de su cabeza caerá al suelo. No va a morir Jonatán, no lo vamos a permitir. Que el Señor, delante de Dios, no lo vamos a permitir. Qué terrible es que haya un rey o un presidente, lo que sucedió acá en Perú hace poco, ¿verdad? Salió ahí un presidente, ¿no es cierto?, que lo eligió el Congreso, pero después el pueblo protestó, al pueblo no le gustó. ¿Y qué tuvo que hacer ese presidente? Renunciar, porque no se ganó ese lugar. Igual Saúl no se había ganado ese lugar. En este momento Dios le había entregado ese lugar, pero ya estaba perdiendo autoridad. En otras palabras, no merecía ser el rey de Israel, porque quería matar a su propio hijo. Y la gente estaba mirando eso, y la gente diría: este rey está loco, está mal de la cabeza. ¿Qué le pasa? No vamos a permitir que tú, Señor mi rey, le quites la vida a tu hijo. Perdió autoridad. ¿Y qué fue lo que sucedió? Él estaba lleno de ira, lleno de cólera, repito esto. Y ese mismo error podemos cometer nosotros cuando estamos llenos de cólera, llenos de ira, cuando no nos controlamos. Cuando dejamos que la ira salga, cuando dejamos que nuestra boca hable de más, cuando nosotros hablamos con cólera a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestro prójimo, dejamos que la cólera, la ira se nos vaya. ¿Y eso qué trae? Trae dolor, pero también nos quita autoridad. Nuestros hijos no nos van a respetar porque gritemos más. Nuestros hijos no nos van a respetar porque los golpeemos más. Nuestros hijos nos van a respetar porque lo que nosotros hablamos, les decimos que ellos no hagan, nosotros no lo hacemos. ¿Estamos ahí? Ellos van a respetarnos porque lo que les enseñamos, nosotros también lo practicamos. Pero cuando nosotros le decimos a ellos que hagan algo y nosotros no lo hacemos, estamos perdiendo autoridad.
Y así perdió el rey autoridad delante de todo el pueblo de Israel, delante de su propio hijo. Estoy seguro que estaría avergonzado por dentro, pero tenía algo que se llamaba orgullo, y el orgullo a veces no permite que uno pida perdón, reconozca en ese momento qué tocaba hacerle, qué tocaba hacer a Saúl. Hijo, perdóname, pueblo, perdóneme, Dios, perdóname, Samuel, perdóname. Reconozco que estoy mal, cometí una locura, no pensé bien, me he dejado llevar por mi orgullo, me he enceguecido, pero no, él no dijo nada. Él no reconoció nada ni pidió perdón a nadie. ¿Qué era lo que había en el corazón de Saúl? Lo hago a mi manera. A mi manera. No a la manera de los soldados, no a la manera de mi hijo, no a la manera de Dios. Pero cuando vio que todo el mundo estaba no queriendo hacer lo que él quería, a él le daba la gana de hacer, es ahí donde se dio cuenta que no podía dominar a todo un ejército. ¿Por qué? Porque el ejército estaba dispuesto a rebelarse aún hasta con el propio rey Saúl, con tal de que él no haga su voluntad. Miren a dónde llegamos las personas cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera. Voy a continuar leyendo. Jamás por el Señor viviente, que ni un cabello de su cabeza caerá al suelo. Hoy Dios estuvo con Jonatán en el combate contra los filisteos. De esta manera el pueblo libró a Jonatán de la muerte. Miren lo que le dijo. Saúl hablaba de Dios, el pueblo hablaba de Dios. Ojo, podemos hablar mucho de Dios, pero siempre Dios va a respaldar a aquellos que están haciendo las cosas conforme a su voluntad. Jonatán estaba haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Saúl no estaba haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Por último, prevaleció la voluntad de Dios a través de Jonatán y el pueblo cubrió y habló de Dios y dijo, si Dios no hubiese estado con Jonatán, hubiésemos perdido esta batalla, hubiésemos perdido esta guerra. Pero como Dios está con Jonatán, ganamos esta victoria, ganamos esta batalla y quedamos en victoria. Entonces, una de las cosas que tú y yo vamos a descubrir es que cuando tenemos el respaldo de Dios, las cosas van a ir bien. Dios nos va a respaldar en lo que hagamos, pero cuando las cosas no salen bien, una y otra vez, es porque posiblemente Dios no nos está respaldando. Y estamos mencionando a Dios, hablando de Dios, pero Dios no nos respalda porque estamos rompiendo principios, estamos rompiendo mandamientos de Dios. Entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo Saúl? Estaba rebelándose contra Dios, rebelándose contra la autoridad de Dios que venía de Samuel, estaba rebelándose contra todo el pueblo, queriendo hacer las cosas a su manera. Y todas estas cosas trajeron grande vergüenza para él y aún hasta para su familia. Las consecuencias a veces de que nosotros los padres fallamos es que también nuestros hijos van a ser avergonzados, nuestros nietos también. Por eso es importante ser responsables y poder asumir lo que nos corresponde asumir para que nuestros hijos, nuestros nietos no puedan ser avergonzados. Vamos a continuar leyendo qué fue lo que sucedió más adelante. Primera de Samuel capítulo 15. Versículo 11, présteme mucha atención a lo que le voy a leer que está muy interesante. Miren lo que Dios habló de Saúl. Saúl ha dejado de seguirme. Me arrepiento de haberlo hecho rey, porque no me obedece. Samuel se molestó mucho y clamó al Señor toda la noche. Miren lo que Dios declara sobre la vida, habla acerca de la vida de Saúl. Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl. Ha dejado de seguirme. Wow. O sea, quiere decir que uno puede hablar de Dios. Tú puedes hablar de Dios. Yo puedo hablar de Dios. Podemos hablar de Dios. Pero el hecho de hablar de Dios, mencionar a Dios, aparentemente estar enseñando de Dios y haciendo muchas cosas, leyendo la Biblia, enseñando de la Biblia, enseñándole a la gente, no quiere decir que no nos hayamos apartado de Dios. Porque todo puede ser apariencia. Todo puede ser apariencia para que la gente pueda ver que estamos hablando de Dios, que conocemos de la palabra de Dios, que hablamos de Dios, que sabemos orar y que sabemos manejarnos en público, virtualmente o físicamente. Pero una de las cosas que Dios dijo, ha dejado de seguirme. Yo no sé si tú estás siguiendo a Dios.
Solamente Dios sabe si nosotros de nuestro corazón seguimos siguiendo a Dios. Realmente estamos siguiendo. Y el seguirle a Dios es obedecerle a Dios. Porque dice, Saúl ha dejado de seguirme, me arrepiento de haberlo hecho rey porque no me obedece. Quiere decir que cuando una persona sigue a Dios, esa persona obedece a Dios. Una persona que no sigue a Dios, una persona que dice que sigue a Dios y no obedece, no está siguiendo a Dios. ¿Estamos claros? Una persona que obedece a Dios, eso habla de que esa persona está siguiendo a Dios. ¿Sí me estás entendiendo? Eso tiene mucho que ver con las personas que dicen, yo creo en Dios, yo le sirvo a Dios, pero el obedecerle es lo que habla si realmente estamos siguiendo o no siguiendo a Dios. Y Dios dijo, me arrepiento de haber puesto por rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme. Samuel empezó a llenarse de cólera, de ira, le incomodó muchísimo esto, oró, le pidió a Dios misericordia seguramente por Saúl. Amaba, escúchame bien, Samuel a Saúl, se encariñó, lo quería, porque lo vio desde muchachito, cómo es que Dios iba respaldando porque iba siendo obediente al comienzo, pero Dios dijo, ha dejado de seguirme. Quiere decir que Saúl seguía a Dios. O sea o en otras palabras, hay gente que puede seguir a Dios y después puede dejar de seguir. Claro, la evidencia, la desobediencia. La persona que desobedece a Dios es que dejó de seguir a Dios. Ahí está en la vida de Saúl y ahí está la palabra de Dios para confrontarnos a nosotros. Para poder hacernos ver realmente si estamos amando, siguiendo o no siguiendo a Dios. Vamos a terminar con la última cita bíblica, que es muy interesante lo que te voy a poder compartir en la pantalla, lo vas a poder leer por favor, en 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. Negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería. Ser tercos y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos. Tú te negaste a obedecer el mandato del Señor, por eso Él ahora se niega a aceptarte como rey. Préstame mucha atención porque la palabra de Dios es poderosísima. Esto es realmente... Acá Dios le habla a Saúl. Y esas palabras salieron del corazón de Dios para Saúl. Y declara esto: negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería. Saúl, tú te has negado a obedecerme. Lo que tú has hecho por haberte negado a obedecerme, es como si tú estarías practicando la misma brujería. Fueras un chamán, fueras un brujo de primera categoría. Un satanista. Por desobedecerme eres igual que Satán. Perteneces a esa línea. Ojo. Continúa diciendo, ser tercos y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos. Una persona que adora ídolos es tan igual que una persona que hace su propia voluntad y son tercos porque no quieren rendir su voluntad ante nada. Entonces una persona se convierte en igual que un idólatra. Es un idólatra del nivel de su pecado, de idolatría. Cuando vemos a alguien que adora un ídolo, decimos, mire, es idólatra. Mire cómo idolatra a su mujer, mire cómo idolatra su trabajo. La persona que es terca, la persona que es desobediente es igual que la persona que adora a ídolos. Dice la Biblia, imagínense. Tú te negaste a obedecer el mandato del Señor, por eso Él lo hará. Por eso Él ahora se niega a aceptarte como rey. Saúl, te negaste a obedecer el mandamiento de Dios. Pues ahora Dios a ti te quita del reinado. Dios le dio una orden. Yo estaba leyendo toda esta parte. Dios le dio una orden a Saúl y le dijo, quiero que hagas esto. Ponte del 1 al 8. ¿Y saben cuánto hizo Saúl? Saúl hizo 6, 2 no hizo. Pero entre esas 2 estaba su conveniencia, estaba el bien de la plata y del poder, del dinero. Entonces cuando vio dinero, cuando vio intereses, dijo, no, esto no quiero obedecer a Dios. Y su gente dijo, no hagamos esto, porque Saúl dijo no, el pueblo dijo también, los guerreros dijeron, el ejército dijo no, porque ellos todos empezaron a codiciar lo que Dios le había dicho que destruyeran. Ellos se lo quedaron para sí. Entonces podemos darnos cuenta
que por más que obedezcamos 6 y 2 dejemos sin obedecer, ya es desobediencia. Obedecer a Dios es obedecer a Dios. Así que Dios quería que Saúl fuera un rey lleno de su presencia, ungido, pero para que él pudiera haber levantado hijos reyes y generaciones de reyes, tenía que haber caminado en obediencia y tenía que haber dejado de hacer las cosas a su manera. Para que uno pueda ser de bendición para sus hijos y sus generaciones, tiene que decirle: no se haga a mi manera, sino a tu manera, Señor. Que se haga no a mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Por eso Jesús enseñó acerca del Padre Nuestro. Hay cosas que no nos van a parecer. Hay cosas que no nos van a parecer, no nos van a gustar. Pero si está escrito en su palabra, estamos para hacerla, porque su palabra es para enseñarnos, instruirnos. ¿Qué nos lleva a la bendición? ¿Qué nos lleva al propósito de Dios? ¿Y qué nos desvía del propósito de Dios? Espero que realmente esta palabra haya tocado tu corazón, haya sido bendecido en esta tarde a través de la vida de Saúl, porque puedes abrir tus ojos. Puedo abrir mis ojos. Puedo ver a Saúl y digo: Dios mío, yo particularmente digo: wow, no quiero ser como Saúl, Señor. Puedo ver que cometió grandes errores. Puedo ver que tú lo sacaste del reinado. Puedo ver que te arrepentiste de haberlo levantado como rey. Puedo ver que te decepcionó. Puedo ver que te dejó de seguir. ¿Eso me puede pasar? Claro que sí. ¿Eso te puede pasar? Claro que sí. ¿Qué es lo que Dios habla de ti? ¿Habla lo contrario de Saúl? Mi hijo, mi hija me obedece, me honra, hace lo que yo le digo. Me siento tan orgulloso, orgullosa de él, de ella. Así es como Dios quiere pensar de ti, pensar de mí. Pero para que eso suceda tenemos que analizar cómo está nuestra vida, meditar si realmente estamos viviendo y haciendo lo que Dios manda. Vemos a un Saúl iracundo, lleno de cólera, de ira. Iba a matar a su hijo, imagínate. ¿Qué tal cólera, qué tal ira que tenía, qué tal orgullo que tenía? Y hay cuánta gente que hoy en día está haciéndole tanto daño a su familia y no se dan cuenta. Una de las muestras de que no estamos en la perfecta voluntad de Dios es que estamos haciendo sufrir a nuestra familia. Si estamos haciendo derramar lágrimas, haciendo sufrir y todo el mundo está dolido con nosotros, es porque no es que estamos nosotros bien y ellos mal, nosotros estamos mal. Tenemos que corregir, ponernos a cuentas con Dios, ponernos a cuentas con nuestra familia y pedirle perdón como Saúl debió haberle pedido perdón a su hijo. Agachar nuestra cabeza, actuar con humildad y pedir perdón a las personas, al pueblo, a Dios. Y Dios lo hubiese perdonado, Dios lo hubiese levantado, Dios no lo hubiese desechado. Pero Saúl siguió terco. No hay peor cosa que ser terco, que ser como una mula. Terco, terco, terco. No quiere cambiar. El hombre le dice, el esposo le dice, los hijos le dicen, no quiere cambiar la mujer. La esposa le dice, los hijos le dicen, el hombre no quiere cambiar. Los amigos, familiares, no quiero cambiar. Terco. Es lo peor que puede haber. Saúl era terco. Terco como una mula. Y somos tercos como una mula y no queremos cambiar y no queremos doblegarnos. Estamos mal. Estamos haciendo las cosas a nuestra manera. Y Dios no la quiere así.